Tuve un sueño. Estaba en una fábrica. Cosas típicas de sueño suceden. Paso por la puerta trasera de la fábrica. Salgo a una especie de caricatura de Disney. Era algo así como quien engañó a Roger Rabbit cuando Valiant está en Toontown. No me gusta. Tiene un extraño coro de ópera sonando como música de fondo. Pero es algo extraña y se siente como premonitoria. Todo el lugar se siente como la premonición de algo terrible. Empiezo a entrar en pánico. Veo una cabina telefónica. Utilizo la cabina. Me llamo a mí mismo para rescatarme. Despierto sudando. Era hora de despertar de todas formas. Bajo las escaleras. Veo que tengo un mensaje en el contestador automático. Reproduzco el mensaje. Suena la misma música del sueño, y alguien habla por debajo, pero no se puede entender qué está diciendo. El mensaje fue recibido justo antes de que despertara. Se me ocurre que quizás llamé a mi casa con el teléfono móvil mientras dormía, una de esas cosas raras que hace la memoria muscular. Aunque eso no explicaría la música de fondo. Recuerdo entonces que había dejado mi celular cargando escaleras abajo toda la noche. Este es el mensaje que recibió la contestadora, escúchenlo. En resumen, creo que me llamé a mí mismo desde un sueño. El domingo mi padre falleció. Habría cumplido 55 en abril. Nunca fuimos muy cercanos, aunque tampoco teníamos mala sangre. Simplemente no teníamos nada en común y nunca me importó, probablemente porque asumía que siempre habría tiempo para formar una relación más tarde. Él no era una persona con mala salud, así que nunca me esforcé por visitarlo seguido, de hecho, no lo había visto desde hacía 3 años. Posiblemente me estoy sintiendo culpable por no haberme interesado en mi padre en todo este tiempo. Tal vez solo sea que lo extraño. Pero esta noche quiero contarles una historia sobre mi padre, y quizás recibir algunas respuestas sobre algo que llamamos, el hombre blanco. Mi padre era un típico padre del suburbio, o sea, bastante aburrido. Tenía intereses típicos de padre, como pescar, ir de casa o jugar a los bolos. Vestía cuellos de tortuga y calzaba croc cuando conducía su compacto con una placa personalizada. A pesar de su exterior de padre blanco estereotípico de clase media, realmente era un hombre rústico. Muy rústico. Verán, mi padre creció en la península superior de Michigan en los 60s, en un ambiente familiar muy religioso. Nunca llegué a conocer a la mayor parte de mi familia paterna, excepto por su hermano, Philly, pero por lo que entiendo eran muy fríos. Vivían en lo que solía ser una cabaña en los bosques. Ahí criaban a los cerdos y las gallinas y vendían la madera que cortaban. Su padre le pegaba cuando estaba borracho, lo que le dejó varias heridas, tanto físicas como mentales. Lo que importa aquí es que mi padre no era un hombre brillante. No era creativo ni de inventarse historias. Él podía recordar cosas y repetirlas, podía enfocar su energía para llevar a cabo las tareas diarias, pero no era muy listo. No había llegado a donde estaba a través de su cerebro. Así que les pediré que tengan esto en mente en las siguientes historias. Mi padre solía hablar con soltura del hombre blanco con mi hermana y conmigo, más a ella que a mí porque eran más cercanos, pero tenía mucho cuidado de no mencionarlo enfrente de mi madre o Philly. Él se burlaba de mi padre abiertamente cuando hablaba de su hombre de la bolsa, y mi madre directamente nunca supo nada. Supongo que tenía miedo de que ella pensara que estaba loco. Crecí oyendo acerca de hombre blanco toda mi vida, el cual parecía ser una variación del típico hombre del saco. Era capaz de cambiar de forma, pero no de color. En su forma más recurrente, poseía una silueta vagamente humanoide pero sin más características, sin embargo, podía transmutar en personas reales o animales. Según mi padre, era viejo pero no estúpido, aunque más cerca de ser un animal que un hombre. El hombre blanco escogía personas y las seguía, atrayéndoles la mala suerte. Y más importante, le gustaba hacer tratos. Esta criatura no era una parca ni nada parecido, sino un predador que se mostraba frente a la gente próxima a morir o ser herida. Así fue como mi padre se lo cruzó por primera vez. Ocurrió en un enero a fines de los 60s. Mi padre y Philly habían salido a los bosques de casa. En ese entonces tenían 19 respectivamente, aunque Philly era el líder aparentemente. Se habían alejado más de lo normal de su casa y el sol ya se estaba poniendo, lo que provocó que se desorientaran y se perdieran.
Lo que había comenzado como una típica cacería de mediodía se había convertido en una amenaza para sus vidas, pues no tenían ninguna clase de equipo verdadero para sobrevivir la noche. Las cosas se pusieron peores cuando el suelo bajo sus pies cedió, revelando que, en su vagar, se habían encontrado con un estanque escondido por la nieve que se había congelado, pero que no pudo soportar el peso de los dos. Mi padre, siendo que era, como ya dije, un poco estúpido, tardó en reaccionar hasta que comenzó a intentar sacar a su hermano del agua. Después de patalear un poco logró sacarlo. Ahora estaban los dos exhaustos, mojados y perdidos en la intemperie, sin tener idea de dónde estaban. Hasta donde sabían, no había un estanque en ningún lugar cercano a su casa. Eventualmente los dos lograron salir del área del estanque para regresar a los bosques en un esfuerzo por llegar a su casa o encontrar un refugio para pasar la noche. Encontraron tras caminar un rato un resquicio bajo un árbol donde intentaron meterse para pasar la noche, pero la hendidura era lo suficientemente grande para que solo uno de los dos cupiera. Mi padre, siendo el más seco de los dos, se ofreció para tomar el primer turno mientras su hermano intentaba secarse en el resquicio del árbol. Ahora, la historia tiene dos versiones, la de mi padre y la de mi tío. La de Philly es más razonable. Se quedó dormido y mi padre lo llamó un rato más tarde. Le dijo que deberían ponerse en movimiento. Continuaron vagando hasta que vieron luces. Eran linternas, los vecinos los estaban buscando. Cuando se encontraron con uno de ellos, los llevaron a casa, donde su padre golpeó a ambos por perderse. Todos los pueblerinos estaban felices, excepto por su padre, porque era un puto loco. Y luego está la versión de mi padre. Él me contó que se había quedado junto al árbol, escaneando peligros en la zona y escuchando cuidadosamente por cualquier señal de movimiento en los bosques. Un animal podía significar un mejor refugio o peligro, mientras el sonido de una persona o un vehículo podía ser un posible rescate. Pasados unos minutos, comenzó a oír algo. Pasos. Según él, sonaban como los pasos de un hombre grande, y no demasiado lejos, aunque le sorprendió en ese entonces no ver a nadie. No estaba tan oscuro, y normalmente las personas que caminaban tan tarde por el bosque solían llevar al menos una prenda de ropa de color brillante para evitar que les disparasen. Demasiado asustado para moverse, mi padre se quedó quieto sentado donde estaba tanto como pudo, aunque estaba claro que lo que fuese ya lo había detectado. Lentamente, se movió en su dirección, y comenzó a hablar. Lo describió como un hablar que no se hablaba con la boca, sino que se trataban de palabras que uno oía y respondía con lo mismo. Lo que sea que eso signifique está libre de interpretación. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvieron hablando ni el orden en el que hablaron, pero la cosa le comentó a mi padre que era una cosa antigua que vivía en el frío, y que los necesitaba. Llegaba cuando las personas estaban congelándose, demasiado perdidas, o demasiado heridas por los animales salvajes o por accidentes en el bosque, luego se las llevaba si nada las había reclamado todavía. No tenía interés por los muertos, solo los moribundos. Conversar con este ser era inquietante, pero no desagradable según mi padre. La cosa le dijo que debía despertar a su hermano para que los dos lo siguieran, a lo que mi padre se rehusó, pidiendo que los dejara solos. La cosa le cuestionó por qué se negaba, si de todas formas se congelarían, a lo que mi padre solo continuó negándose. Eventualmente la cosa le preguntó por qué era tan terco, algo sorprendido, como si las personas en general no soliesen negarle sus peticiones. Mi padre solo respondió que no quería morir, ni quería dejar morir a su hermano. Así fue que la entidad intentó hacer un trato con él. Como mi padre lo relata, aquella entidad, que nunca, ni en una sola de las visitas reveló su nombre, si es que tenía uno, comenzó a hablar como un vendedor de autos o como el anfitrión de un programa de televisión. Intentó convencerlo de que irse con él era lo que realmente quería, lo que de verdad necesitaba. Sería mucho más fácil irse con él, sería mucho más simple. Aún con esto, mi padre siguió negándose a la entidad. Eventualmente llegaron a un acuerdo. Saldrían vivos de aquella situación, pero el resto de su vida era un préstamo, y en algún momento volvería para reclamarlo con intereses. La cosa, la cual comenzó a llamar el hombre blanco, se alejó tras esto. Aunque la criatura no había dicho nada, mi padre entendió que le estaba mostrando un camino seguro para volver a casa, así que decidió que debía seguirlo. Despertó a su hermano y de inmediato se pusieron a caminar. Uno pensaría que, naturalmente, no es buena idea seguir a un monstruo sospechoso gigante que acababa de intentar secuestrarte a ti y a tu hermano, pero como dije, mi padre no era demasiado listo. Antes de que Philly despertase, el monstruo ya había desaparecido, y las pisadas gigantes comenzaban a desvanecerse.
Al principio mi padre creyó que lo había engañado, pero se dio cuenta de que tras el rastro del monstruo seguía un rastro de pisadas de conejo, entendiendo de inmediato que realmente eran las pisadas del monstruo de algún modo. Ocasionalmente llegó a ver un conejo completamente blanco de reojo, así fue que descubrió que la cosa podía cambiar de forma. Poco después comenzaron a ver las luces de los vecinos en la distancia y se dirigieron a ellos. Antes de continuar quiero aclarar algo. Personalmente no creo en las historias de mi padre, aunque creo que él creía en ellas por alguna razón. También aclaro que mi tío pensaba que todo esto era un montón de mierda. Su versión de los hechos es solo que se perdieron en el bosque y casi murieron, aunque reconoce que sí, habían pisadas de conejo y probablemente otras más grandes, pero parecían más hendiduras en la nieve más que pisadas, y que mi padre terminó siguiendo al conejo, el cual parecía blanco o azul, lo cual le pareció bastante estúpido incluso entonces. Philly no supo nada sobre el hombre blanco hasta un año más tarde. El motivo por el que mi padre no compartió la historia con él de inmediato fue porque pensó que creerían que estaba loco si la contaba, siendo solo el siguiente encuentro lo que lo perturbaría lo suficiente como para contar la experiencia. Un año había pasado desde el encuentro. Mi padre creía que esa noche se había vuelto temporalmente loco, o que quizás se había dormido sin darse cuenta y lo había soñado todo, despertando casualmente. Eso fue hasta una noche, de nuevo en invierno, con nieve en el suelo, mientras se hallaba solo con su perro cuidando a los cerdos. De niño mi padre solo tenía dos amigos, Philly y su perro, un cruce de Basset y Beagle llamado Shorty. Esto es algo que repetía siempre que contaba una historia de su infancia, lo que me hacía pensar en cómo se sentiría su hermana al respecto. Se hallaban en el establo de los cerdos, lo suficientemente alejado de la casa para que el olor de la mierda y de los puercos no se sintiera en el interior de la casa durante el verano. El establo podía abrirse por ambos lados, dejando ambos portones abiertos en verano para que los cerdos pudiesen disfrutar el exterior, y cerrándolos en invierno. Por esto mi padre se extrañó cuando se encontró el establo abierto por ambos lados en pleno invierno. Esto había pasado una o dos veces a lo largo de los años, y solía solucionarse llamando a su padre y Philly para que salieran a buscar a los cerdos, los cuales se escapaban bastante lejos siguiendo algún aroma o intentando buscar comida. Pero esa noche había algo distinto. Todos los cerdos estaban en un lado del establo, alejados todo lo que podían de la puerta trasera, totalmente reacios a salir incluso en plena noche. Asumió que los cerdos habían tenido el sentido común para no escapar bajo la nieve por la noche y se dirigió a cerrar el portón, con Shorty siguiéndolo detrás. Cuando estaba por cerrar, el perro comenzó a ladrar a algo en la lejanía, saliendo disparado contra eso. Shorty era la clase de perro entrenado para detener cualquier tipo de comportamiento inusual, incluso si te levantabas en mitad de la noche para tomar agua o ir al baño, debías asegurarte de que el perro no te viera. Y esto se aplicaba también a los animales. Pensando en eso, mi padre asumió que Shorty no estaba persiguiendo algo por sí mismo, sino que uno de los cerdos sí se había escapado e iba a buscarlo. Contó a los cerdos rápidamente, notando que faltaba uno adulto. Fue detrás de Shorty para encontrar al cerdo. Se le hizo fácil seguir el rastro del animal por la nieve, lo único que tenía que hacer era seguir las pisadas del perro. Pero algo estaba mal. Las patas del perro no seguían el rastro del cerdo. Aún peor, no había ningún rastro de pezuñas de cerdo. En su lugar se encontró con un rastro extraño, pisadas grandes, como hendiduras en la nieve. Mi padre reconoció estas huellas, las había visto hacía un año, aunque fuese por poco tiempo. Estaban ahí de nuevo, y Shorty lo estaba persiguiendo. Luchando contra su miedo, mi padre continuó siguiendo el rastro del perro, pues no iba a dejar que le pasara nada, además tenía que recuperar al cerdo que había escapado o su padre lo mataría. El corral de los cerdos era considerablemente grande, pero pronto se topó con una valla de 1,5 metros que separaba el corral del bosque. Shorty era capaz de escalar las vallas, y podía ver que el perro había continuado siguiendo el rastro del hombre blanco, el cual continuaba directamente después de la valla, como si no hubiese tenido que perturbar su trayecto en lo más mínimo para pasar por encima. Así que escaló la valla y se internó en los bosques. No tardó en hallar a Shorty ladrando y un cerdo chillando con terror. Corrió hacia la escena. Allí se encontró con el hombre blanco parado entre los árboles. Desde la última vez que lo había visto este había crecido considerablemente.
En una mano sostenía a un cerdo que, por lo menos, debía pesar 180 kilos, que chillaba y se esforzaba por escapar. A unos pocos metros estaba Shorty, enseñando los dientes mientras gruñía a la criatura, como si la tuviese acorralada. No hubo comunicación o confrontación esta vez. Solo una sensación. La sensación de que el hombre blanco lo había estado esperando, parado bajo la nieve ignorando al perro, esperando a ver a mi padre. Hubo una pausa momentánea. En ese momento mi padre se dio cuenta de algo horrible. El hombre blanco sí tenía una boca. Bajo sus ojos negros había una apertura que lucía como una línea alargada, la cual se abrió, revelando dientes tan blancos como el resto de la criatura, resplandecientes bajo la luz de la luna. Tan rápido como lució su sonrisa degenerada, el hombre blanco desapareció entre los árboles del bosque. Shorty corrió hacia mi padre antes de que éste pudiese llamarlo, y los dos volvieron a casa con mi padre sollozando todo el camino. Naturalmente, cuando llegó a casa se comió una paliza. Tuvo el sentido común de no contarle a sus padres lo que había visto afuera, pero de todas formas lo castigaron por haber perdido uno de los cerdos. El único motivo por el que acabó por contarle todo a Philly fue porque no podía parar de llorar. Él no creyó su historia aparentemente, pero tampoco dijo nada entonces para llevarle la contraria. Mi tío eventualmente comenzó a considerar que mi padre tenía esquizofrenia y que el hombre blanco era simplemente una manifestación de su mente. No sé nada de enfermedades mentales, así que no sé qué tan bien se sostendría esa clase de diagnóstico. Pasaron varios años hasta que mi padre volvió a ver al hombre blanco, aunque él decía que sabía que siempre estaba ahí. Cada invierno, sin fallar, un cerdo o un grupo de gallinas desaparecía repentinamente en la misma noche. Solo hubo una excepción. Un año, un niño se perdió en los bosques, y nunca regresó. Ese año ningún cerdo desapareció de la granja. Fue la desaparición de los animales, y el hecho de que tuviera dientes afilados, que llevó a mi padre a concluir que el hombre blanco era carnívoro, aunque el hombre blanco nunca confesó a mi padre que asesinase a sus víctimas, o que se las comiese. Considerando lo que solía llevarse, mi padre se figuraba fácilmente que era lo que hacía con los perdidos. Volvió a encontrarse con el hombre blanco a los 16 años. En esa época había comenzado a conducir. Era tarde por la noche, mi padre conducía a su casa. Había empezado a trabajar en una gasolinera cercana, soliendo regresar bastante tarde a su hogar. Quiero hacer notar que mi padre tenía sus propios talentos y habilidades, como ser muy devoto a su trabajo y cocinar excelentemente, pero entre sus talentos no destacaba el conducir bien, mucho menos en invierno. Conducir lo aterraba. Tenía miedo de chocar o derrapar, lo que lo hacía conducir extremadamente lento y con mucho cuidado. Aunque nunca nos gritaba, si comenzábamos a hablar demasiado fuerte dentro del auto o poníamos la música en la radio muy fuerte, le entraba pánico y nos reprendía. Con eso en mente, no les sorprenderá saber que un día finalmente chocó. Cuando regresaba del trabajo vio un auto que se había caído por una zanja, y en un intento por detenerse a ayudar, él mismo tuvo un accidente mucho más violento que acabó por dejarle la pierna herida y el auto destrozado. El conductor del otro auto tuvo que acercarse a ayudar a mi padre, y cuando notó que no podían caminar ambos hasta la ciudad, se fue solo todo el camino hasta el pueblo para pedir ayuda para ambos. Mi padre le agradeció, y el hombre se fue. Mi padre calculó que, a pesar de todos los inconvenientes, tanto la hora como el clima, lo más probable es que el hombre llegase a la estación de servicio para pedir ayuda en aproximadamente una hora, por lo que la ayuda debía de llegar, según sus cálculos, en unas 2 horas como mucho. En 2 horas estaría de camino a su casa o a un médico. Era la medianoche cuando esto sucedió. De cuando en cuando mi padre revisaba su reloj de muñeca mientras temblaba de frío en la oscuridad. Pasaron la 1 de la madrugada, luego las 2. Las 3. Las 4. En algún momento se durmió, y despertó temblando ante el sonido de unos pasos pesados, como los de un hombre. Por alguna razón creyó que el otro accidentado no había podido encontrar a nadie o que no había podido caminar todo el camino hasta el pueblo, por lo que había vuelto. O quizás ese tipo lo había abandonado y otro viajero lo había encontrado. Se levantó del asiento lo suficiente para ver por el espejo retrovisor. Pudo sentir cómo se le detenía el pulso. A pesar de que oía perfectamente los pasos en la nieve, no había nadie ahí. Cuando me contó su experiencia me dijo recordar que sentía que estaba en una pesadilla.
Comenzó a mirar frenéticamente para todas partes intentando vislumbrar a alguien, esperando solo que estuviese sobrereaccionando, hasta que observó una figura blanca acercarse entre los árboles negros del bosque. Era el hombre blanco regresando, caminando lentamente hacia el auto. Sus movimientos eran lentos y elegantes, pero lucía precavido. Mi padre nunca lo había visto en un espacio tan abierto realmente, pero ahí estaba, actuando como un gato preocupado de ser visto en mitad de la noche. Eventualmente, aquello logró acercarse lo suficientemente al coche. De nuevo, no hubo una confrontación violenta, ni un rogar. De hecho, aunque mi padre estaba cagado vivo, recordaba de nuevo haber mantenido la calma todo el tiempo que estuvieron hablando. Esta vez la conversación fue corta. Solo una oración fue dicha fuera de la mente de mi padre. No te preocupes. Ya está saldado. Con eso, el gigante continuó su trayecto, indicando que atravesaría la calle y se internaría en el bosque del otro lado. Mi padre siempre indicó cómo la criatura cómicamente miró a ambos lados antes de cruzar la calle, revisando que no hubiese tráfico. Una vez la bestia estuvo fuera de vista, mi padre empezó a sollozar, y continuó llorando hasta que el cartero lo encontró 4 horas después. Mi padre se recuperó de su herida, pero tuvo que pagar una pequeña fortuna para reparar el coche. En lo que respecta al otro conductor, no tuvo tanta suerte. Simplemente no volvió a aparecer. Salió a buscar ayuda, pero no llegó al pueblo. Se abrió una investigación, pero las pistas no llevaron a ningún lugar. De algún modo mi padre sabía que el hombre blanco era algo conectado de algún modo con el invierno. Esto definitivamente no sorprenderá a nadie, siendo que es un monstruo blanco que vivía en la península superior que solo aparecía cuando nevaba. El problema, naturalmente, es que nieva con cierta frecuencia en la península superior. Pasaron un par de años sin nuevos incidentes. El hombre blanco solía llevarse algo todos los inviernos, pero nunca fue algo como a mi abuela o a Shorty. En ese momento mi padre tenía entre 18 y 19 años, y estaba listo para irse de casa. Su familia era pobre, e incluso si no lo hubiesen sido, mi abuelo no creía en algo como la universidad. Con sus niños ahora siendo hombres, mi abuelo les dio 2 opciones. Volverse granjeros, clérigos, leñadores o un trabajo similar, o marcharse y no volver nunca. Fue por Philly que al final eligieron la segunda opción, aunque estoy seguro de que mi padre también quería alejarse del invierno. Philly había decidido que ambos se meterían en el ejército para irse. Vietnam acababa de terminar hacía poco, y él bromeaba sobre la posibilidad de que los enviasen a un lugar donde nunca hubiese nevado. Podría mentir para que la historia fuese más graciosa y decir que los mandaron a Alaska o Rusia, pero la realidad es algo más aburrida. Fueron aceptados y pasaron por el entrenamiento básico, aunque nunca combatieron. Philly fue removido del servicio por un defecto de nacimiento. Mi padre se quedó un tiempo de más, pero nunca hizo nada especial hasta que su contrato terminó, simplemente trabajando en las bases un par de años. Pidió ser transferido a algún lugar cálido, y siendo que sus superiores le tenían cierto aprecio, lo enviaron a Texas. Pero esto no evitaría una nueva reunión con el hombre blanco. Al final del contrato militar de mi padre, una tormenta sacudió el área donde él estaba estacionado, y trajo consigo una nevada. Siendo uno de los pocos en la base que sabía cómo lidiar con los desastres, se vio obligado a salir bastante seguido durante la tormenta. No tardó en darse cuenta de que el hombre blanco podía viajar. La tormenta duró 2 días. En el segundo día, despertó temprano para limpiar las rutas de toda la nieve. En una parte desolada de la base, le sorprendió encontrarse con un soldado a lo lejos. Comenzó a preocuparse al notar que el hombre no se movía. Rápidamente se acercó a él, dándose cuenta de nuevo de lo mismo. No había un rastro de pisadas en la nieve que llevasen a ese hombre. Solo entonces notó que el hombre estaba carente de cualquier color, era una silueta perfectamente blanca con 2 ojos oscuros. De no haber estado tan sorprendido, habría gritado. En su lugar, solo me dijo que probablemente había quedado tan pálido como el hombre blanco de la impresión. La figura solo pronunció: sin intereses. Y se desvaneció. Un soldado encontró a mi padre observando al vacío en campo abierto. Se excusó diciendo que sufría fatiga. 2 días después, recibió una llamada de su hermana mayor, informándole que su padre había muerto. Tampoco había muchos detalles en los que entrar. Un día simplemente cayó muerto en el campo mientras alimentaba a los cerdos. Ni desorden ni alboroto.
A mi padre, como es de esperar, no fue algo que le afectara mucho. Si el hombre blanco lo había hecho, no era un castigo muy significativo. Pero eventualmente mi padre llegó a la conclusión de que la aparición del hombre blanco significa, como mínimo, malas noticias. Me parece redundante decir que mi padre creció aterrado del invierno y la nieve. Solo regresó a la península superior cuando su contrato terminó más o menos un año después para ayudar a su madre con el desastre que era su hogar. Tengo que hacer una pausa para describir a mi familia paterna. Deben recordar que no llegué a conocer a la mayoría de ellos, conociéndolos solo de vistas a través de fotos e historias familiares, las cuales no solían incluir monstruos en la nieve. Mi padre tenía 28 cuando se casó, y 32 cuando tuvo su primer hijo. Por la otra parte, su madre se había casado a los 14, teniendo su padre 18 años. Estos no eran muy ancianos cuando se mudaron, pero eran viejos en el sentido que solo los pueblerinos pueden serlo. Más que eso, su madre nunca había hecho nada por su cuenta, y con su esposo muerto, no tenía a nadie a quien acudir. Solo mi padre estaba dispuesto a volver a casa para ayudarla. Cuando llegó, el lugar era un desastre a pesar de que apenas habían pasado 6 meses desde la muerte de su padre. Parecía como si un monstruo hubiese destrozado el lugar. El techo del establo de los cerdos estaba destruido, unos árboles lo habían tirado abajo colapsando el edificio, y todo estaba en un estado de deterioro. Cuando preguntó qué había pasado, no estuvo nada contento con lo que escuchó. El año que él y Philly se había ido, una tormenta había arrasado el lago, trayendo consigo fuertes vientos y nieve. Esa noche, sus padres despertaron para encontrarse con que el techo del establo había sido doblado como una lata de sardinas, y la mayoría de cerdos estaban desaparecidos o muertos. Lo más notable fue que encontraron el cuerpo de uno de los cerdos colgando en lo alto de uno de los árboles, como si un gigante lo hubiese agarrado y colgado ahí. Extrañamente, ninguno de sus vecinos había sufrido daños como esos. Al año siguiente, ahora más pobres que antes, su familia tuvo más complicaciones. Los problemas se habían multiplicado cuando un montón de algo había caído sobre el cobertizo de los pollos, aparentemente liberando a los animales. Otra tormenta el año siguiente arrojó los árboles sobre el aserradero, acabando con su negocio como madereros. Así continuaron. El único año en el que estuvieron libres de daños semejantes había sido el invierno anterior, en el que su padre murió mientras intentaba alimentar a los pocos cerdos que les quedaban. Todas estas noticias seguidas perturbaron a mi padre. No podía decirle a su madre que todo esto lo había hecho el hombre blanco, pues para empezar él ni siquiera creía del todo en su existencia, pero en su fuero interno no podía hacer más conectar los puntos, era evidente que había una conexión. Había una deuda sin pagar, y el colector había sido incapaz de hallarlo. Con prisa, ayudó a vender los pocos objetos de valor que quedaban para mudarse. Antes de que acabase el invierno, se aseguró de estar bien internado en Texas, donde tenían un invierno más tenue y corto, libre de nieve, época en la que conoció a mi madre. Quizás irónicamente, un año más tarde se casó en enero, más aún, el cumpleaños de mi madre era en diciembre. Aunque a mi padre le gustaba tener pequeños momentos felices en el invierno, así que eso no le preocupaba mucho. Aunque conoció a mi madre en Texas, ella no era de allí. Era de Pensilvania, y su familia aún vivía allí. Cuando su tiempo en Texas se terminaba, las fiestas se acercaban, por lo que mi madre sugirió que viajaran hasta Pensilvania para extender un poco más sus vacaciones en la casa de sus padres. Aparentemente, mi padre estaba aterrorizado de ir allí. Si el hombre blanco podía viajar, entonces seguramente estaría allí durante el invierno, y tenía una gran deuda con él. Pero no podía decirle a su esposa que no podía viajar a algún lugar con un invierno real por culpa de un demonio con el que había hecho un trato de niño, así que intentó hacer pasar aquel miedo por nervios por conocer a sus suegros. Lamentablemente, el truco no le funcionó demasiado tiempo. Su continua actitud nerviosa provocó que mi madre comenzara a hacerse preguntas, así que una noche lo confrontó y le preguntó si estaba bien. Esa fue la ocasión en la que estuvo más cerca de contarle acerca del hombre blanco. Le preguntó si creía en demonios o monstruos, a lo que ella respondió que no. Luego le preguntó si podría estar dispuesta a creer en ellos. De nuevo, la respuesta fue no, diciendo que consideraría loco a cualquiera que creyera en demonios. Así la conversación tuvo que terminar.
Considerando que él nos contó a mi hermana y a mí sobre el hombre blanco a corta edad, una parte de mí cree que mi madre llegó a saber algo de eso eventualmente, pero el tema nunca surgía frente a ella. Con el tiempo, mi madre aceptó que mi padre era excéntrico, pero nada peligroso. Volviendo a la historia. El invierno allí era mucho más frío, pero todavía no había comenzado a nevar. Una noche, pocos días antes del Día de Gracias, mi padre despertó para ver el exterior congelado. En el hielo, juró que había podido ver una silueta, ligeramente más oscura que su entorno, con una forma vagamente humanoide. A este punto está aterrado. O bien está tan paranoico que se está volviendo loco, o la criatura lo está atormentando antes de que caiga a la nieve. Por esto fue que, cuando cayó el primer copo de nieve un par de días después, justo en el Día de Gracias, perdió el control. Mis abuelos tienen una buena economía y una familia amplia, por lo que organizan grandes fiestas para cada festividad. El Día de Gracias era probablemente la fiesta más grande a la que asistirían, y todos habían estado trabajando en ella durante semanas. La gente ya estaba llegando incluso la tarde anterior al Día de Gracias, y para el jueves al mediodía, la casa estaba llena. Fue aproximadamente en ese momento que comenzó a nevar. Todo comenzó con mi tío, no el pueblerino, sino otro, que bromeó acerca de hacer ángeles de nieve o algo similar cuando apenas había empezado la nevada. Como en una película de terror, mi padre se acercó lentamente a la ventana. Mirando al exterior vio los cielos grises. La nieve estaba meciéndose en el aire. Con pánico, cambió el canal que tenía el programa que todos estaban viendo para ver el reporte del clima, lo que comenzó a molestar a la familia. Sabiendo que era de Texas, y que tenía un deje de acento sureño, comenzaron a preguntarle a mi madre si él alguna vez había visto nieve con anterioridad. Ella solo explicó que era de Michigan, pero que no le gustaba la nieve. Siendo que estaba poniendo incómodos a los demás, mi madre lo llevó a una habitación más pequeña alejada de su familia. Discutieron brevemente, mi madre le ordenó que se quedase allí hasta que se calmara un poco o estuviese la cena lista, y siendo él una persona muy obediente, la idea de llevarle la contraria no se le ocurrió, por lo que quedó atrapado solo en una sala pequeña. El problema no era solo que estuviese nevando, lo que le preocupaba era el hecho de que tenía una deuda con el hombre blanco, era probable que éste estuviera enojado, y el hecho era que estaba en una casa con 40 personas cercanas. Para su desgracia, el cuarto en el que lo habían dejado daba al enorme patio trasero, apenas delimitado por una baja valla de acero que daba a un terreno vacío, y luego los bosques. El tiempo pasaba, el cielo se ponía más oscuro y la nieve se incrementaba, como su ansiedad. Su tiempo se dividía entre observar el jardín o los bosques como un halcón, e intentar ignorar los mismos bosques. Finalmente, cerca de las 7 de la noche, mi madre lo llevó escaleras abajo para comer. Estar atrapado en un cuarto frente a la oscuridad del bosque nevado tuvo el efecto contrario, no se había tranquilizado un poco, ahora estaba más ansioso que nunca. Larga historia corta, la cena fue un fracaso y lo enviaron escaleras arriba antes de que nadie terminase su plato. Entrada la noche todo se había vuelto oscuro. Una parte de él esperaba que el hombre blanco surgiera de la oscuridad, pero como una joven preparándose demasiado para una cita importante, el hombre blanco lo hacía esperar. Las horas pasaban. Él se quedó sentado frente a la ventana, con la única compañía de los sonidos distantes de la fiesta escaleras abajo. Su ansiedad comenzó a dispersarse, quizás el hombre blanco no aparecería. Era posible que estando tan lejos de casa lo único que pudiera hacer fuera manifestarse vagamente. Con un suspiro, se dirigió al baño. Al regresar, observó entre los árboles apenas un atisbo de palidez momentánea. Su corazón se saltó un latido, el horror había vuelto, pero tenía que asegurarse de echar un vistazo. Más pequeño que nunca, era un hecho que el hombre blanco estaba rondando los bosques, observando a mi padre desde la distancia. Se acercó hasta la valla de hierro, aún en su pequeñez era más grande que cualquier hombre. Era claro que el hombre blanco sabía que mi padre estaba ahí, y esperaba algo de él, pero no estaba dispuesto a acercarse más. Observó a la criatura largo y tendido. Estaba dispuesta a esperar hasta que él saliera, y algo que le comunicó lo impulsaba a salir del cuarto para afrontarlo. Le tomó un tiempo, pero logró aunar las fuerzas para salir del cuarto. No iba a seguirlo, e iba a gritar si lo tocaba. Seguramente con 40 personas en la casa, decidiría huir si salían a ayudarlo. Nadie desaparecía de la nada y nunca nadie había escrito sobre un monstruo de las nieves matando a alguien en un jardín, por lo que con esa lógica en mente, se arregló y caminó escaleras abajo.
A estas alturas la mayoría de invitados estaban medio borrachos o se habían ido a dormir, por lo que nadie notó su escape al patio trasero. Esto contradecía su lógica anterior de que saldrían a ayudarlo si gritaba porque estaban demasiado bebidos o dormidos y ni siquiera lo habían visto salir, pero de todas formas continuó con su plan. Para esas horas la nieve se habían acumulado unos 15 centímetros sobre el suelo, y continuaba nevando con fuerza. Era una tormenta fuerte, especialmente para esa época del año. Parecía estar alimentando a la bestia frente a él, quien había crecido algo en tamaño, comparándose con la visión que había tenido de ella originalmente. De nuevo, sin palabras, le habló. Le dijo que no había estado pagando sus deudas, y que era un contrato sin compromiso. Fallar en cumplir su parte resultaría en la nulificación del trato, y tendría que encargarse de llevarse tanto a su hermano como a él. Sintiéndose con agallas quizás por primera vez en su vida, mi padre señaló que no podía viajar a lugares con clima cálida, podía irse a Hawái o Brasil, pero el hombre blanco le contraargumentó. Philly no se mudaría allí, tampoco lo haría el resto de su familia, amigos, o ninguno de sus seres queridos. Y eventualmente, nieva en todas partes. El contrato no podía ser evitado, e incluso si esa fuese una solución a su problema, ahora estaban rodeados de nieve. ¿Qué le impedía llevárselo en ese instante? Con eso, la bestia se abalanzó contra mi padre. Aunque se movió con velocidad, mucho más rápido de lo que cualquier hombre podría haberse movido, el tiempo pareció no hacerlo. Se ralentizó, de tal modo que, aunque todo a su alrededor parecía suceder con gran velocidad, también pareció sostenerse, dándole el tiempo suficiente para reaccionar y pedirle al hombre blanco que se detuviese antes de que pudiera tocarlo. Según lo que nos contó, la idea que se le ocurrió fue egoísta, pero había sido motivado no por salvarse a sí mismo, sino por mantener seguro a Philly. Esto no lo liberaba del pecado, pero le servía como excusa para lo que terminó por hacer. El hombre blanco esperó, retrocediendo. Su boca se abrió ligeramente, como si sonriera. Comenzaba a entender la idea que estaba teniendo mi padre. ¿Qué pasaría si hiciéramos otro trato?, le preguntó mi padre. La criatura le dijo que tendría que ser algo impresionante. Mi padre pensó un rato, pero no se le ocurría nada. No podía pensar en nada que pudiera interesarle al hombre blanco para sacrificar. Entendiendo esto, el hombre blanco sugirió: ¿vas a darme personalmente los intereses? ¿Me dejarás llevarme lo que debes? Mi padre asintió. Le permitiría eso, suponiendo que se trataba de que aquellos 10 años de deuda significarían su muerte. El hombre blanco se lo llevaría y la deuda pasaría a su hermano. En su lugar, el monstruo abrió su boca ampliamente y le comunicó: trato hecho. Y nada más. Se dio la vuelta y volvió a internarse en los bosques, dejando un débil rastro sobre la nieve que fue cubierto rápidamente. Algo confundido y más que preocupado, mi padre regresó a la casa, cada vez más perturbado por lo que pudiera hacer ahora la criatura. Una parte de él sabía que había cometido un terrible error. Un error que se manifestaría pocas semanas después. Mi madre cayó terriblemente enferma, y cuando la llevaron al hospital, descubrieron que había sufrido un aborto espontáneo. Pero no completo. Una parte del feto seguía en su interior, provocando una infección mayor. Estuvo a punto de morir y se creyó que había quedado infértil tras el evento, hasta que pocos años después yo nací. Mi padre siempre se culpó por eso, pero nunca le dijo nada a mi madre. Solo podía disculparse con ella, diciendo que era su culpa. Estaba convencido de que aquello había ocurrido por culpa del trato que había realizado con el hombre blanco aquella noche de Acción de Gracias. El hijo que había perdido fue la compensación por todos esos años vividos sin pagar. Este incidente, irónicamente, convenció a mi madre de permanecer cerca de sus padres. En caso de que otro problema sucediese, quería quedarse cerca de sus padres y los doctores con los que había crecido. Mi padre tuvo que aceptar a regañadientes. Hubiera sido lo mismo volver a casa o irme a Alaska, fue lo único que tenía que opinar. Un año más tarde, mi tío, por parte de mi madre, tuvo un accidente de auto en un puente durante una tormenta de nieve particularmente fuerte. Para cuando pudieron recuperar su cuerpo, lo que tardó hasta la siguiente primavera, el cuerpo ya no se encontraba en el auto. El año siguiente a ese mi abuelo perdió 2 pastores alemanes que tenía en el patio. Ambos desaparecieron sin más de la caseta de perros cerrada. El tercer año la familia no sufrió ninguna pérdida, pero 2 lugareños desaparecieron durante una acampada mal planeada.
Mi padre era un hombre religioso, la clase de persona que siempre que algo sale bien se lo agradece a Dios o a Jesús. En la misma línea, si algo salía mal, especialmente en los meses de frío, se lo achacaba al hombre blanco. Lo que fuese esta criatura, él creía que lo había seguido hasta Pensilvania, y ahora su interés estaba allí en lugar de en Michigan. Esto fue algo que nunca entendí. Ese monstruo actuó en todo el mundo, o por lo menos por toda América. Todas las personas que desaparecían en el invierno eran potenciales víctimas del hombre blanco. ¿O solo desaparecían por estar conectadas a mi padre de algún modo? ¿Realmente había cruzado medio país solo por él? Una vez le pregunté a mi padre estas cosas, pero sin saber cómo responder, solo me dijo que todo lo que sabía era que ese ser lo perseguía como una maldición. El invierno previo a mi nacimiento fue la siguiente ocasión en la que se encontró con el hombre blanco. Como creo haber dicho, mi madre venía de una familia adinerada. Después de que se enteró de que no podía tener hijos, algo que no le molestaba, incluso diciendo tras mi nacimiento y el de mi hermana que esas hubieran sido buenas noticias para ella, sus padres le compraron un perro para ayudarla a superar el dolor como sustito de un hijo. El perro en cuestión les había costado $800. Eso en el 1980. Era un borzoi importado desde Rusia. Aunque a mi madre no le gustasen los niños, adoró a ese perro, al punto de que mi padre se sentía inseguro de que ella quisiera más al perro que a él. Cuando el invierno llegó ese cuarto año, mi padre se hallaba nervioso como siempre. Cada año algo era tomado, incluso si no era tomado directamente de él, siempre temía que ese año el hombre blanco decidiese llevarse a su esposa o algún amigo cercano. A mitad de diciembre llegó una tormenta que los dejó con medio metro de nieve afuera. Eso le aseguró a mi padre que el hombre blanco aparecería. El perro de mi madre era un compañero muy leal. Era blanco y veloz, propenso a correr detrás de cualquier cosa que se moviese. Todo esto debe ser tomado en cuenta para lo que contaré a continuación. Siendo tan recto y noble, el perro nunca había meado en la casa o causado ninguna clase de accidente, lo que significaba que siempre tenían que sacarlo afuera, incluso en los meses más fríos o bajo las peores condiciones climáticas posibles. En medio de una de las tormentas, comenzó a gimotear. Aunque mi padre usualmente era muy caballeroso y adoraba a mi madre, más de lo que ella normalmente quería, nunca sacaba a pasear al perro bajo ninguna circunstancia. Él creyó que era la cobardía, no podía soportar la idea de estar solo afuera en el frío. Naturalmente, tampoco quería que su mujer saliese a la intemperie sola, por lo que había vallado un gran jardín. Así que el perro sale, la clase de perro que no puede estar sin correa. Mi madre se quedaba en la puerta, algo que molestaba a mi padre, pues no cerraba, y esperaba ahí por ambos. Unos momentos pasaron y el perro comenzó a ladrar. Para los que sean familiares con los borzoi, deben saber que esto es algo muy inusual, pues suelen ser animales calmados y tímidos, huyendo ante la confrontación con algún otro animal que no puedan cazar. Preocupada, mi madre los siguió afuera. La nieve había creado una especie de rampa sobre la cerca, por lo que lo único que vio mi madre, según lo que le describió a mi padre, fue algo blanco moviéndose velozmente sobre la propia blancura de la tormenta de nieve, por lo que no lo pudo distinguir. Era esto tras lo que corría el perro. Obviamente mi padre dijo que lo que ella había visto era el hombre blanco, aunque ella simplemente asumió que se trataba de un gato o algún otro animal que había estado en el lugar equivocado en un momento inoportuno. En cualquier caso, el perro se había ido. Mi madre corrió gritando que su perro se había ido, había perseguido algo y si no lo encontraban pronto se congelaría. Mi padre se rehusó a buscarlo, intentando crear todas las excusas posibles, como que regresaría, que podían dejar la puerta abierta para cuando volviese, o que era demasiado peligroso y no valía la pena arriesgar la vida. Mi madre no toleraría esto, así que simplemente le dijo que iría con él o sin él y que tendrían que hablar cuando volviese, eso era si volvía, después de todo según él era demasiado peligroso salir. La culpa siempre logró convencer a mi padre, así que suspiró y se vistió para buscar al perro. Ella llevó la correa del perro y él una escopeta, solo por las dudas. De inmediato se pusieron tras el rastro rápidamente cubierto por la nieve. El estómago de mi padre se dio vuelta al notar que había otro grupo de huellas, unas hendiduras vagas en la nieve, solo reconocibles como pisadas por aquellos que las conocían. Se da cuenta de que se están metiendo en la guarida de la bestia por un perro de mierda, y no puede simplemente recoger a su esposa y correr de nuevo hasta la casa para prevenirlo, así que continúa caminando penosamente tras ella, sintiéndose como un niño asustado, especialmente tras que el rastro los dirigiera a los bosques.
A mi padre no le gustaba el norte debido al clima general, y los bosques le desagradaban a pesar de que disfrutaba de la cacería. Específicamente, le disgustaban los bosques de Pensilvania. No son como la mayoría de bosques, decía. Están vacíos, y demasiado tranquilos. En lo que se adentraban cada vez más en los bosques, el rastro comenzó a desaparecer por la ventisca. Las pisadas se ven menos hundidas, y el paso pasó de una carrera a una caminata. Mi madre llamaba al perro, apretando el hueso chillón de juguete ocasionalmente, intentando convencer a mi padre de que encontrarían al perro en la siguiente esquina. Esto continuó un rato, hasta que llegaron a un espacio de profundidad en el bosque que no creían posible. Era como volver a la infancia, dijo mi padre. Bosques desconocidos, continuando infinitamente. Eventualmente casi logró convencerla de regresar, pero fue entonces cuando oyeron un quejido lejano, como el de un perro lastimado. Ella se dio la vuelta y, solo por un instante, logró iluminar un vestigio de pelaje blanco con su linterna. Corrió tras el perro, llamándolo y apretando el juguete, con mi padre congelado detrás de ella, inmóvil. Porque estaba viendo el rastro. Está el de mi madre, y el del perro. Pero no hay más hendiduras vagas. Las únicas huellas consistentes desaparecieron. Él la llama, pero no responde. Puede oírla, pero ella no lo oye a él, lo que significa que deberá correr tras ella. Cada paso le permite estar lo suficientemente cerca como para verla y oírla, pero no para llamarla, y el camino que están tomando los está alejando cada vez más de casa. Donde vivían en ese momento, apenas había un suburbio. Tenían una subdivisión en el patio, tras la división había otro patio, la calle, cruzando una zona en obras, campos, hasta eventualmente llegar a cientos de acres de prácticamente no tocada naturaleza. Alejándote lo suficiente podrías llegar a otros campos y viejas granjas, pero por varios kilómetros no había nada más que tierra salvaje sin vecinos. Era posible perderse ahí y no ser hallado en días. Era un buen lugar al que atraer a un pobre alma desgraciada. Lo que ocurrió a continuación es mejor descrito como lo vivió mi madre. De vez en cuando, ella captaba al perro, solo una silueta blancuzca entre la nieve y su cola peluda. Cada vez que se rendía, el perro volvía a aparecer. En uno de los momentos que perdió la esperanza nuevamente, escuchó un chasquido, seguido por el aullido de un perro que sonaba demasiado familiar. El sonido fue llevado por el viento, dijo. Sonaba alto y distante, lo que hacía imposible localizar a dónde había parado el animal. Y entonces, no hubo nada. El rastro se terminó. No había más huellas. El perro no apareció sin importar cuánto llamara por él. Eventualmente mi padre la alcanzó. Él dijo que el rastro continuaba, pero ella no entendía lo que veía, y por suerte nunca lo hizo, pues frente al rastro del perro, donde terminaba estaban esas hendiduras irregulares. Pasaron unos minutos hasta que encontraron el collar del perro, roto y colgando de una rama demasiado alta como para ser normal. Mi madre creyó que el perro se quedó atorado, rompió el collar, corrió, y simplemente desapareció para no dejar rastro, pero mi padre lo entendió como una señal. La deuda había sido pagada por un año más. Sin la adrenalina de la persecución, mis padres se dieron cuenta de lo lejos que estaban de casa y de lo cansados que estaban. Mi madre comenzó a llorar, ya era demasiado tarde para seguir buscándolo, y era improbable que lo alcanzase, tomando en cuenta lo rápido que era. Mi padre lloró también, pero porque él sabía que estaban perdidos, y probablemente siendo observados. Pasaron la siguiente hora o dos intentando hallar un camino a casa, perdiéndose todavía más de cuando en cuando, hasta que finalmente encontraron puntos de referencia que los ayudaron a localizarse y regresar. Esas pocas horas, me dijo mi padre, fueron las más aterradoras de su vida. Se sintió como un animal perseguido. Como si un solo movimiento en falso pudiese significar su final. Aunque había saldado su deuda ese año, no confiaba del todo en el hombre blanco. No dudó un instante que, si se perdían un poco más, supondría una desgracia. Al final volvieron a casa. Mi madre, física y emocionalmente exhausta, le pidió un último favor. Mientras se desvestía para dormir tras esa larga noche, le pidió que se asegurase de que el perro no les había engañado y había llegado antes que ellos a la casa. De mala gana aceptó revisar la puerta trasera en caso de que el perro estuviese llorando ahí. Cerca de la reja trasera, lo vio. Una forma blanca gigantesca tapaba la luz natural de la luna. Estaba esperando para hacer otro contrato. Los dientes le brillaban en esa especie de sonrisa. Hablaron sin palabras una vez más. ¿Te gustaría que te libere de tu deuda?
Por supuesto, fue la respuesta de mi padre, aunque tenía una mala sensación del trato que le ofrecería el hombre blanco. Este le aseguró que ocurriría una oportunidad especial el año siguiente, el cual podía ser el último. No más deuda. Todo lo que tenía que hacer era aceptar un último trato por el cual le permitía tomar dos cosas en un mismo año. Algo en su manera de explicarse provocó terror en mi padre, y después del último trato, no estaba seguro de querer aceptar. Lo pensó un segundo, y se rehusó. Vio cómo el hombre blanco fruncía el ceño. No de una manera humana. Fue como si la abertura de su boca se invirtiera sobre sí misma, succionándose en una especie de expresión alienígena de disgusto. «Qué desafortunado», remarcó el hombre blanco, antes de deshacerse entre la nieve. Mi padre regresó dentro. El perro nunca volvió. En la primavera sus padres le compraron otro perro, otro borzoi, aunque este era negro en lugar de blanco. Fue el perro con el que crecí, y no le molestaba mear adentro si el clima era demasiado violento. Un año pasado el último incidente nací. Mis padres no tenían ningún control de natalidad, y lo sé porque mi madre me dijo que no cometiera el mismo error cuando me enseñó sobre las aves y las abejas. En su defensa, ellos creían que no podían tener hijos. Eventualmente sucedió el milagro. No lo descubrieron hasta una etapa bastante tardía del embarazo, cuando los síntomas ya no se podían ignorar. Cuando fueron al médico descubrieron que no solo estaba embarazada, sino que esperaba gemelos. Era algo común en el linaje de mi madre, con cada generación teniendo al menos un par de gemelos. Mi propia madre era una gemela. Todo el asunto no fue muy sorprendente y mis padres planearon acorde al suceso. Todos estaban emocionados, sobre todo mi padre, que siempre había querido tener una gran familia. Lo que no lo emocionaba era la fecha aproximada del parto. Mediados de febrero. A lo largo del año tanto ella como mi tío lo burlaron cruelmente, diciéndole que sus hijos nacerían en pleno invierno, y que seguramente su hombre del saco estaría contento con esto. Estas bromas, naturalmente, no le hacían ni pizca de gracia a mi padre. Cuanto más se acercaba la fecha, más nervioso se encontraba mi padre, aunque hasta el momento no se había presentado ninguna complicación en el embarazo. Aún así, él estaba seguro de que algo sucedería, y a mediados de enero, sucedió. Una tormenta cayó provocando varias bajas eléctricas. En mitad de la noche, con la energía yendo y viniendo, mi madre entró en labor de parto. Se esperaba que el parto sucediera un mes más tarde, pero ella estaba segura de que no era una labor falsa, y demandó, a pesar de las condiciones, que la llevasen al hospital. A pesar de su miedo del invierno, la nieve, conducir bajo la nieve en pleno invierno, se puso manos a la obra enseguida. Se había preparado para que algo inesperado sucediese, por lo que se dirigió a preparar el coche. Desafortunadamente, si el hombre blanco estaba allí afuera, también habría calentado. Cuando mi padre dejó la casa notó dos cosas. La primera, la que más lo asustó, fueron las hendiduras irregulares en la nieve tan familiares a este punto. La otra cosa era el clima, que era la cosa más razonable por la que estar preocupado. El viaje sería desagradable. La persona más sensible hubiese llamado a una ambulancia, especialmente si no le gustaba conducir bajo la tormenta de nieve, pero por algún motivo mi padre asumió que conducir él mismo sería más seguro. Si él tenía el control, el hombre blanco tendría menos chances de intentar algún juego sucio. Una vez que el auto se calentó, escoltó a mi madre y arrancó hacia el hospital. Recuerden que esto ocurrió hace más de 20 años, vivían en unos nuevos suburbios lejos de la ciudad. El hospital estaba a unos 20 minutos de distancia. Con ese clima, tardarían mucho más. El viaje comenzó con problemas. El auto no podía pasar del camino de entrada, los parabrisas no funcionaban bien en la nieve, la temperatura se negaba a subir, y el auto se deslizó 2 veces antes de dejar el barrio. Pero una vez que lograron entrar a una carretera más amplia, la ruta principal que estaba mejor mantenida, todo parecía ir en su favor. No había tráfico por motivos obvios, los vientos se habían apaciguado un poco, y no derraparon. Por esto cometió un error. Relajarse. Frente a ellos parecía que la nieve se había acumulado creando una barricada. Mi padre intentó conducir por encima de esta, pero se quedaron atascados rápidamente. Con un suspiro mi padre tuvo que salir del auto e intentar empujar el auto o remover la nieve. Dejó escapar un grito cuando se dio cuenta que lo que había chocado no era una barricada de nieve, sino una de las formas del hombre blanco.
Mi madre preguntó qué pasó, a lo que él solo pudo responder que no pasaba nada, que algo lo había sorprendido. No tenía tiempo para explicar que había estado siendo acosado por un bicho demoníaco toda su vida y que lo acababa de atropellar. La criatura lo miró con ojos vacíos, y de nuevo, aunque no hubo una confrontación, tuvo que hacer un trato con el hombre blanco. Esa cosa venía a cobrar, con intereses, pero volvió a ofrecerle la oferta del año anterior. 2 en un año. No más. Le tomó un rato entender lo que le estaba proponiendo, y cuando la idea lo embargó, el hombre blanco reafirmó, como confirmando. 2 niños por 2 niños. Si ofrecía a sus hijos no nacidos, la criatura consideraría la deuda finalmente paga, era así de simple, pero él continuó rehusándose, no ofrecería a sus hijos como sustitutos por su vida, y esa era su respuesta final. La criatura insistió una vez más antes de rendirse, y deslizarse bajo el auto, en dirección a la nieve. Mi madre simplemente asumió que mi padre se tomó el tiempo de desatascar la carretera. Nunca vio al monstruo. Volvió al auto y condujo hasta el hospital, donde tuvo a 2 niños sanos, de los cuales yo era el mayor por pocos minutos. Cuando nacimos todo iba bien, estuvimos un par de días en el hospital siendo monitoreados por las dudas. El mes siguiente las cosas siguieron con naturalidad, aunque mi padre actuaba más nervioso que nunca en los meses de invierno. Si el hombre blanco había mostrado semejante interés en nosotros, ¿por qué de repente se había ido? ¿Por qué no se había llevado otra cosa? Tampoco había desaparecido nadie, lo que parecía paliar un poco su hambre o la maldición. Fue a mediados de febrero cuando las cosas se dieron la vuelta. Irónicamente por las fechas en las que tendríamos que haber nacido. Mi hermano y yo compartíamos cuarto, aunque en diferentes cunas, obviamente. Mi madre no era la clase de mujer con instinto materno, y era mi padre quien cuidaba de nosotros normalmente, así que cuando uno lloraba en mitad de la noche, era él quien venía a ver qué pasaba, y fue él el que descubrió la ventana junto a la cuna abierta una noche. No había desaparecido. No se colocaron pósters de persona desaparecida como hicieron con el pobre hombre que había intentado ayudar a mi padre en la juventud, o los cerdos, o el tío que se estrelló en el lago. Simplemente estaba muerto. Un cuerpo frío en una cuna fría en una habitación demasiado helada para 2 bebés. La causa oficial fue muerte súbita. La lógica que seguía el hombre blanco era inconsistente, según lo que me explicó mi padre. ¿Por qué a veces dejaba cuerpos y otras veces no? Sin mencionar otros huecos, ¿por qué no se llevó 2 cosas como quería? No lo sé realmente. Mi padre tampoco tuvo una respuesta para esto, pero siendo que nadie más murió ese año, uno de sus hijos había sido el interés de ese año. La siguiente muerte que mi padre achacó al hombre blanco fue la de mi abuela. Su madre, que nunca fue capaz de mantenerse sola, un día se adentró en los bosques cerca de su tráiler y nadie fue capaz de contactarla por 3 días. La historia oficial fue que su horno a leña se había quedado sin madera, así que ella había salido a buscar algo de madera y se perdió. Para ser honestos, considerando cómo acabó mi padre en su vejez, sufriendo un par de shocks, es posible que ella simplemente fuese senil e incapaz de tomar control de su vida tras la muerte de su marido. Apenas vi a mi abuela en su funeral, por lo que no llegué a conocerla. Solo tengo una foto donde estoy sentado junto a su ataúd. Las muertes y desapariciones continuaron. El año siguiente fue un perro de mi otra abuela que había salido corriendo una tarde fría y nunca volvió. El año siguiente fue una tía del lado de mi padre, la cual simplemente desapareció sin dejar rastro. La teoría más popular fue que se cansó de su vida, su marido y sus hijos, así que condujo a algún lugar donde no pudieran encontrarla. Y entonces nació mi hermana. Otro accidente. Incluso tras mi nacimiento les habían dicho que mi madre era prácticamente infértil, por lo que no debían preocuparse. Un embarazo podría considerarse una casualidad, pero 2 son evidencia de que tu útero funciona. Después de su nacimiento mi madre se ligó las trompas y terminó con el ciclo. Como dije, no era una mujer con instinto materno exactamente. Realmente no sé si se lo dijo a mi padre en algún momento, aunque no creo que importe a estas alturas. Mi hermana nació en verano, y a diferencia de mi hermano y de mí, el hombre blanco nunca ofreció un trato a cambio de su alma o lo que sea. Nunca vino por ella tampoco. La lista de reclamos de los años siguientes no la recuerdo bien. Un año fue el borso y negro que corrió fuera de casa, otro fue el gato de mi hermana.
Dentro de todo, nuestra infancia estuvo relativamente libre de drama y monstruos, aunque mi padre juraba que todo eso se trataba de algún tipo de maquinación para el gran final. Cuando mi hermana cumplió 10 y yo estaba por cumplir 15, mi madre comenzó a beber fuertemente. Siempre le había gustado la bebida, tenía más interés en las fiestas y gastar dinero que en trabajar o pasar tiempo con su familia, y la verdad es que nunca vi esto como algo del todo negativo. Me parecía genial tener una madre que se tomaba un shot de vodka y decidía hablar de cosas que solo los adultos hablaban conmigo, probablemente por eso siempre preferí más a mi madre que a mi padre. Siempre fuimos buenos amigos y la quise mucho, pero como parientes no teníamos una gran relación. Era la clase de persona a la que solo se puede acudir para pedirle ir a una fiesta o que te compre algo, y mi padre era a quien acudía si tenía un problema de verdad y tenía tiempo de escuchar una historia larga y aburrida. El problema de la bebida escaló rápido a lo largo del verano, y para invierno era una alcohólica de manual. Esto no es muy relevante para la historia, pero es importante saberlo para conocer la línea entre la imaginación y posible alucinación de mi padre y la realidad. La relación de mis padres se caía a pedazos, por lo menos por parte de mi madre. Del mismo modo, su estabilidad mental estaba en detrimento. Pensé que quizás se divorciarían o terminarían en terapia, aunque no peleaban demasiado. Mi padre creía que ir a la iglesia con ella ayudaría, pero nadie hizo mucho por ella. No nos sorprendió que una mañana ella ya no estuviera. Cuando no regresó a la mañana tras una noche de bebidas una mañana de enero, la policía fue llamada y se inició una investigación enseguida. No tardaron en alcanzar una conclusión probable. ¿Recuerdan que hace años un tío se había salido de la carretera y había terminado en el río? El camino estaba entre nuestra casa y la de mis abuelos, y en el pasado se usaba con frecuencia. Ahora era más como un atajo, usado con poca frecuencia, especialmente cuando había mal tiempo. La investigación demostró que alguien había utilizado ese camino y se había salido de la carretera, pero con el tiempo amenazando con otra tormenta de nieve, fueron incapaces de continuar la investigación. Eventualmente hallaron el auto de mi madre en el fondo del río, donde su hermano había terminado hacía muchos años. De nuevo, no encontraron el cuerpo, solo el coche. La fauna local y las corrientes podrían haberse llevado todo en el tiempo que tardaron en encontrarla. Caso cerrado, investigación archivada. Se hizo un funeral con un cajón vacío. ¿Motivos? ¿Accidental o intencional? Nadie lo supo, y todos se quedaron con especulaciones. Personalmente creo que fue el accidente de una conductora borracha. Mi padre, por otra parte, sabía lo que había pasado realmente y nos lo contó. Era el interés de ese año. Solo nos dijo eso, y que el contrato pronto acabaría y no tendríamos que preocuparnos. Después de esto, mi padre habló cada vez menos del hombre blanco, mencionándolo solo cuando se traía a colación. Empezó a dejar de hablar en general, haciéndolo solo cuando se le dirigía la palabra. Había pasado cerca de 20 años cuidando a mi madre, incluso cuando ella no lo necesitaba, y había pasado casi toda su vida preocupado por un hombre del saco. Ahora que sus hijos eran casi adultos, estaba solo la mayor parte del tiempo, y fue menos necesitado con el tiempo. Sin nadie a quien cuidar, tampoco se cuidó a sí mismo, similar a cómo terminó su propia madre. Hasta que me fui a los 18, lo conducía a lugares y lo ayudaba con cosas que él ya no podía hacer. No era que fuese senil exactamente, ya que no era viejo, es solo que no podía hacer ciertas cosas. Algo lo había dejado, y necesitaba ayuda. Siempre que llegaba el invierno cada año, se asustaba y se negaba a salir, pero dejó la ansiedad por estas fechas, y cambió el sentimiento por una especie de amargura. Él pensaba que su deuda ya había sido pagada. Cuando me fui, mi hermana se encargó de él. No éramos muy cercanos, ni con mi hermana ni con mi padre, así que no los visité mucho. Mi tío Philly se mudó cerca del área después de su propia vida de mala suerte, lo que le trajo algo de soporte a mi padre y tuvo una especie de niñera apropiada finalmente. Todo esto nos lleva de nuevo al principio. El domingo murió. Me gustaría contar que su casa fue destrozada por un yeti y nunca encontraron su cadáver, pero no fue algo tan dramático. Como dije, no sabía conducir bien, mucho menos en la nieve, por lo que una noche que quiso ir a la tienda, derrapó en la carretera por ir demasiado rápido y no fue hallado hasta la mañana siguiente. Para cuando lo encontraron ya había muerto, debido a las heridas que se había provocado. Lo enterramos rápido. Fue la primera vez que vi a mi hermana en 4 años.
Durante el entierro se veía mucho más viejo de lo que era, tenía 54 años. Recordé cómo se veía mi abuela en el entierro, y cómo se veía a la edad de mi padre. Supongo que mi familia no envejece bien. ¿Hay algún giro de guión? No realmente, pero hay algo que me he estado guardando para el dramático final. Philly dice que hay algo observándole por las ventanas. Dice oír a alguien caminando alrededor de su casa por la noche, y capta movimientos de soslayo afuera, pero cuando sale, no puede encontrar ni un solo rastro de vida. Aparentemente empezó a notar esto pocos días antes de la muerte de mi padre, aunque no le pregunté por detalles, ni le impliqué que pudiese ser el hombre blanco. Recordatorio de que hay magia y maravillas en la tecnología, la ciencia y la física, pasa que están demasiado acostumbrados a mierdas a las que son excesivamente expuestos. Nada es verdaderamente sobrenatural, solo desconocido. Abran los putos ojos. Todo el planeta está conformado por una manada de cretinos ingratos y desagradecidos hijos de puta que creen que todo es mundano. Creen que las armas son mundanas. Creen que el internet es mundano. Creen que la medicina moderna es mundana. Las únicas cosas no mundanas para esta gente son solo un montón de estéticas mierderas apiladas encima de la realidad. Porque están aburridos, son retrasados, y quieren algo novedoso que los mantenga ocupados y entretenidos. Eso es todo lo que es la magia y lo sobrenatural para esta gentuza, algo fuera de lo ordinario. No les importa que tengan putísimos cuadrados y triángulos por todo el mundo que literalmente los comunican con el resto del puto mundo, una idea que si la apreciase alguien de hace 500 años, moriría. El Internet es literalmente un nexo de información que comprende bases de conocimiento anteriormente esotéricas que avergüenzan a cualquier compilación pasada de sabiduría. Las matemáticas dimensionales y gráficos del siglo XXI lucirían más alienígenos y arcanos que cualquier círculo hermético del Renacimiento. Dios, como odio mi puta especie. Los humanos no merecen una mierda. La magia yace en todas partes, y ustedes se burlan de ella todos los días.